¿Plantar un árbol en maceta o a raíz desnuda? Hace unos años ni siquiera nos planteábamos la posibilidad porque no sabíamos que existiera. Y cuando hicimos la primera fase del bosque comestible de secano, la verdad es que los árboles leguminosos, que se supone que son las nodrizas y cuidadoras, eran chiquitines, chiquitines comparados con los gigantes en maceta que metimos. Y como de los errores se aprende, nosotros te lo queremos contar todo. ¡Mua! Tu destino está a la izquierda. Bueno, como es temporada de plantar árboles, ayer fuimos a un vivero de árboles especial y compramos unos frutales de secano y elegimos a raíz desnuda en vez de maceta. ¿Por qué? En maceta, estos árboles que se suele comprar en los viveros pasan 3-4 años en la maceta y las raíces no pueden desarrollarse de forma natural, están muy limitados y empiezan muchas veces a dar vueltas en la maceta y esto puede estrangular incluso al árbol. Acabo de sacar esta higuera y es una higuera que plantamos ya hace 5 años de maceta y mira las raíces que están dando vueltas y están muy poco desarrolladas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es raíz desnuda? Raíz desnuda es que los árboles crecen en un campo primero, entonces pueden desarrollar las raíces de una forma natural, luego se sacan del campo. ¿Los estás sacando? Para ponerlos a la venta. Vamos a ver qué árboles tenemos aquí. Tenemos 2 azufaifos, un pistacho, 2 granados, un níspero y un almendro. Y Todos de secano. son frutales de secano. Y vamos a ver cómo comparan las raíces de las de maceta. A ver. Vale, vamos a ver. Aunque el árbol no es es bastante fino, pero las raíces están sueltas, separadas y más gruesas que cuando los árboles están en maceta y se están extendiendo bien en vez de dando vueltas. Entonces tiene más probabilidad de adaptarse. Este es un níspero pequeño, es bastante pequeño, que es bueno. Mira estas raíces por... Espera. ¡Wow! Este es mejor ejemplo que el granado incluso, porque el árbol realmente tiene 60 centímetros, pero mira las raíces. Están extendidas. Y aireadas. Entonces tiene más probabilidad de adaptarse bien. Es una raíz feliz. Raíz feliz, con tierra, tiene tierra. Aquí vamos a meter un granado, que es un árbol pequeño que corresponde al sotobosque. Quiero un árbol así aquí porque estamos debajo de unos olivos que funcionan así como capa dosel, con el granado entrando como sotobosque. ¿Has visto qué perra más bonita tengo? Mira. Kira, Kira. Ven aquí. Esto es una albicia julibrissin, el árbol de la seda. Los árboles leguminosos están recién podados, más o menos a la altura de mi cabeza. ¿Y por qué? Cada otoño hacemos una poda de las leguminosas para dejar entrar más luz, porque ya podemos permitir que haya más luz en el suelo del bosque porque la evaporación ha bajado desde el verano. Entonces aprovechamos para cosechar la materia que producen para, como explicamos en el último vídeo, de chop,
chip and drop, cortar, triturar y soltar. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un almendro y está acolchado con astillas de los árboles leguminosos. Y aquí, debajo de esta albicia, vamos a meter un azufaifo y tendrá sombra en su primer verano. Por lo general, una adaptación se ve que crecen más rápido, se engordan los troncos. Hemos tenido algunos de maceta que literalmente en 5 años apenas han crecido. Se nota que no están pudiendo desarrollar sus raíces. A veces alguno de macetas se adapta, pero es algo para evitar en principio. Si por algún motivo tenemos un árbol en maceta y lo vamos a plantar, ya lo tenemos, no lo vamos a tirar, pues lo que se puede hacer es con tijeras cortar en vertical en diferentes puntos alrededor de las raíces para romper la vuelta que están haciendo y entonces van a empezar a crecer hacia afuera. Otra manera de tener frutales muy interesante, porque no hay adaptación, es sembrar los frutales nosotros mismos y injertarlos si es necesario para tener una variedad apetecible de comer. Lo único, tenemos que tener un poco más de paciencia y saber injertar, que es algo que estamos estudiando actualmente y esperamos enseñaros en otros vídeos. ¿Te ves?